y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Ven, y es hora de adorarle. Ven, y abre tu corazón a él. Ven. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oramos. Padre, en acción de gracias venimos delante de ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, suplicándote, Señor, y pidiéndote que seas tú, Señor, dando la palabra, que mengüe yo, Padre, y crezcas tú, que quede tu palabra en nuestros corazones, que nos avive, Padre, tu palabra, nos vivifique, nos santifique, Padre, te lo suplicamos, santifícanos en tu palabra es verdad. Haznos dignos en nuestro Señor Jesucristo y danos más y más de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Venimos ante ti sedientos, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús hemos pedido todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. El nombre del mensaje, amados, es: no desmayemos. Nuestro Señor Jesucristo sigue obrando. Él está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros cada momento. No hay motivo para desmayar, amado. La fe debe ser continua y que debe ir creciendo. La fe en el Hijo de Dios, no mirar atrás y no desmayar. Esto no es cómo comenzamos la carrera de la fe, sino cómo la estamos terminando y cómo la vamos a terminar. Ahora es normal oír y ver, amados, en medio de la generación en que estamos, oír palabras como que de sentirse agotado, sentirse cansado, sentirse emocionalmente cansado, espiritualmente agotado y cansado de luchar. Y lo oímos, amados, en medio de los hermanos en Cristo, y sabemos que amamos a Dios. Y tal vez estamos sirviendo al Señor y seguimos sirviéndole al Señor en la iglesia, pero con el corazón fatigado, cansado. Y a veces oramos, muchas veces, amados, pero las respuestas no llegan conforme a lo que nosotros esperamos. Y venimos como cansados del camino. Pero hoy, amados, el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y no nos está diciendo el Espíritu de Dios y su palabra que nos esforcemos más. Nos está diciendo que miremos a Cristo, que miremos y pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Que no quitemos la mirada de ahí, que permanezcamos en Él, independientemente del cansancio que podamos tener, independientemente de la fatiga. Miremos a Cristo, que no desmayemos, amados, porque nosotros no nos fortalecemos en nosotros mismos, sino que nuestra fuerza viene de Cristo. Él es el que nos sostiene. Él permanece fiel a su palabra, y Él es el que nos da la fuerza para perseverar, para seguir, aún en medio de cualquier cansancio. Tengamos la confianza y la seguridad de que Él nos sostiene de su mano y que no nos deja huérfanos, no nos suelta. Entonces, la palabra de Dios, amados, jamás nos va a acusar. La palabra de Dios nos levanta. Él levanta al cansado, da ánimo a aquel que no tiene fuerzas. Estemos confiando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a dar ánimo. Si ha pasado por nuestra mente pensamientos de desmayar, de desánimo, sepamos que la palabra de Dios nos reanima, y Dios nos recuerda que Él no ha terminado con nosotros. Mientras vivamos, confiemos en Él, perseveremos en Él, estemos en Él, que Él permanece fiel a su palabra. Aquí el apóstol Pablo anima a la congregación de los Gálatas a no rendirse, y la palabra de Dios siempre, amados, nos va a dar palabras de aliento, de ánimo, de afirmarnos en la fe del Hijo de Dios, de seguir creciendo espiritualmente. Hebreos 10:39, les leo, dice:
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados, nosotros somos personas de fe. La palabra nos anima a permanecer, a perseverar en la fe, en el camino del Hijo de Dios, a permanecer en Cristo. El Señor nos enseñaba y nos decía, permanecer en mí y yo en vosotros, y es la manera de llevar los frutos del Espíritu Santo. Porque, amados, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, y nuestro Señor Jesucristo jamás se rindió, por difícil que la tuvo en esa cruz. Él no se rindió. Y, amados, tenemos esperanza, tenemos sus promesas. Sus promesas son firmes y son sí y son amén en Cristo Jesús. Su palabra es viva en Cristo. Y las promesas de Dios se van a cumplir, amados. Tienen cumplimiento en Cristo. Ninguna palabra de Dios va a caer por tierra. Entonces vivamos cada momento, amados, de nuestras vidas en la fe del Hijo de Dios. En cualquier momento, en cualquier situación, pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y perseveremos en Él. Él siempre está con nosotros, siempre está intercediendo por nosotros, nos ama, nos cuida, nos guía a través de su Espíritu Santo. Su palabra dice, orar sin cesar. Vivamos entonces, amados, como en su presencia. Y Él está con nosotros no para acusarnos, sino para alentarnos, para animarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Él está intercediendo por nosotros siempre para que nosotros, amados, alcancemos el reino inconmovible de los siglos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria a su nombre, que somos de los que perseveramos en Él, que estamos en Él, que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y no desmayamos, no murmuramos, sino que seguimos, amados, a Cristo, su ejemplo, la guianza de su Espíritu Santo que nos va a guiar siempre a su justicia y a su verdad. Entonces nosotros no somos de los que desmayan fácilmente. Aunque el camino, amado, sea difícil, sigamos adelante, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Él no evitó la cruz, amados. Él fue valiente porque miraba el galardón de nuestra salvación. Gloria sea su nombre. Perseveremos en Cristo. Este pasaje que estamos viendo, amados, es una aplicación a perseverar en el bien, a perseverar en el bien de Cristo, a no desmayar. Al desglosar el texto nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, es no desfallecer, es no perder el ánimo. Acordémonos, amados, del día que venimos a Cristo, acordémonos siempre del primer amor. Y retomemos la confianza, el amor, la gracia, el agradecimiento de ese primer amor. No desmayemos es no rendirse, por fatigado que esté, por quizás una respuesta a una oración que todavía no hemos recibido, no nos rindamos. Él tiene su tiempo. Pablo aquí a los Gálatas les dice, dejen de desfallecer. Se pudiera traducir, no sigan desmayando. Les da un ánimo, amados, a perseverar en el camino de Dios. ¿Y a qué es lo que no debemos de desmayar ni permanecer? Es que permanecer en Cristo y hacer el bien. Él es el bien. Dios es bueno, para siempre su misericordia, su bondad, su amor, su gracia, su misericordia es siempre. Él es el bien nuestro. Entonces nos exhorta a no dejar de hacer el bien. Con Cristo y llenos del Espíritu Santo, amados, vamos a dar los frutos del Espíritu. Y esto, el bien es una acción continua, es un estilo de vida que nos da el Espíritu de Dios. Somos nuevas criaturas y retomamos este estilo de vida de ser guiados por el Espíritu Santo al bien.
hacer el bien en el sentido amplio son actos bondadosos, actos de servicio a Dios y al prójimo, llenos de amor y un amor práctico. Es permanecer haciendo el bien, amados, permanecer en la oración, en la fe, quizás en el ayuno, en tiempos de alabanza, de adoración a Dios, seguir las enseñanzas bíblicas y mantener continuamente, amados, lecturas en la palabra para dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. Y somos llamados, amados, a hacer el bien sin esperar nada a cambio, sin ver a quién se lo hacemos. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para darle salvación, vida eterna a cada uno de nosotros y aún aquellos que lo golpeaban, aún aquellos que se burlaban de Él, aún aquellos que lo clavaron en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz por todos y cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Es necesario que nosotros, amados, sigamos su ejemplo de hacer el bien sin desmayar. El bien que hacemos, amados, es como una siembra que Dios la ve y que a su tiempo va a dar resultados, a su tiempo va a dar la cosecha. No desmayemos, quizás hacemos el bien y no recibimos quizás agradecimiento o aplauso o lo que esperábamos, pero Dios sí lo mira y Dios va a recompensar a cada uno, amados, según sus obras que hemos hecho aquí en la tierra. Dice la palabra ahí, porque a su tiempo segaremos. Todo tiene su tiempo debajo del sol, amados. A su tiempo es en el tiempo oportuno de Dios, es en el momento designado de Dios. Vamos a segar, vamos a recibir el fruto del bien que hemos hecho. Este es un tiempo cronológico y propio, particular y adecuado. Es el tiempo adecuado de Dios para recibir el bien que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios, amados, no es injusto, Él es justicia, Él es justo y Él no se queda con nada. Él devolverá todo y cada uno multiplicado, las cosas buenas que hemos hecho en su nombre. Y Dios tiene el tiempo específico y perfecto para cada cosecha, creámoslo. La palabra aquí segaremos, dice, segaremos es la cosecha, amados, y es una cosecha segura en Cristo. Si hay siembra, amados, habrá cosecha. Si estamos sembrando el bien, si estamos perseverando en la fe, si estamos perseverando en la oración, en el clamor, en el ruego, en la súplica, llenándonos del Espíritu Santo, obrando conforme a su buena voluntad, habrá cosecha en el nombre de Jesús. Es una ley, amados, espiritual inamovible. Son principios bíblicos. Y la calidad, amados, de cosecha va a depender y va a corresponder a la calidad de siembra que estemos haciendo. Leo ahí en el contexto los versos 7 y 8 en Gálatas 6, capítulo 6 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se siembra, se ciega, amados. Si nosotros estamos sembrando el bien, amor, misericordia, gracia, tengamos plena seguridad que el Señor va a recompensar. Pero todo lo que se siembra, así, si sembramos apatía, disimulo, envidia, celos, disensiones, igual eso se va a cosechar. Seamos nosotros de los que sembramos lo que el Espíritu de Dios está poniendo en nuestro corazón, su gracia, su amor, su misericordia, el ser diligentes en la palabra de Dios. El 8 dice: porque el que siembra para su carne, todo lo que es para la carne, amados, ¿qué va a cosechar? De la carne segará. ¿Qué cosa? Corrupción. Todo lo que hay aquí en esta tierra, amados, se corrompe. Y lo que sembremos en esta carne, lo que se va a segar es corrupción. Todo tiene su término. Solo la palabra de Dios es eterna, nuestro Dios y Padre, y lo que Él nos ha dado, y nosotros viviremos con Él para siempre en la eternidad. Gloria sea su nombre. Dice: mas el que siembra para el Espíritu, ahí es donde Dios nos quiere tener, amados, sembrando espiritualmente en alianza de su Espíritu Santo, del Espíritu segará, como dice ahí,
vida eterna. Si buscamos las cosas espirituales, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto es un principio universal, amados, de la siembra y la cosecha espiritual. Vivamos en la oración, en la vida espiritual. El mundo espiritual es mucho más amplio y grandísimo, mucho más de lo que podemos ver e imaginar. Sembremos ahí. El Señor dijo que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, mas hacéis tesoros en los cielos, porque ahí no hay ladrón ni la oruga que corrompe. En las cosas espirituales de Dios, amados. Sigo en el desglose y dice, si no desmayamos. Hay un condicionante aquí. Vamos a cosechar, pero no hay que desmayar, hay que perseverar, hay que estar, amados, en el camino de Cristo. ¿Qué significa la palabra desmayados? Es debilitarse, aflojarse, desanimarse. Como para citar un ejemplo, es un corredor de maratón que ya para llegar pierde sus fuerzas y se detiene justo antes de llegar a la meta. Desmayó. Para citar un ejemplo también es un agricultor que abandona el campo, amados, antes del tiempo de la cosecha y no vio la cosecha, porque no hay que desmayar, tenemos que seguir y perseverar y miraremos, amados, la cosecha que nos tiene nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver la vida eterna en Cristo Jesús, perseverando en Él, guiados por Él, jamás apartarnos de sus caminos. Gloria a su nombre. Dice Lucas 9:62, nuestro Señor Jesucristo les enseñaba y les decía, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque Él les decía, ven y sígueme, y uno que otro le ponía excusas de perseverar en Él y no quitar la mano en el arado, y seremos, dice la palabra aquí, aptos para el reino de Dios, el reino inconmovible de los siglos. La perseverancia, amados, es un requisito, lo vemos aquí, para recibir la promesa. No desmayar, permanecer en Cristo Jesús. El que se va de Cristo se perdió, amado. Él es el único camino, la verdad y la vida. Perseveremos en Él. Esto no es un mérito, amados, porque nadie se lo merece. Los méritos son de Cristo. Nosotros simplemente permanezcamos en Él, creamos la palabra de Dios y cooperemos con la gracia que Dios ha dado, no desmayando. Desmayar, amados, es humano. Pero retroceder es lo que Dios nos manda que nunca hagamos. No está dentro del plan de Dios que retrocedamos ni que nos rindamos del camino de la fe. Segunda de Corintios 4:16 nos dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuál es el hombre interior, amados? Es lo que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar siempre a renovarnos de día en día. No desmayamos. Desmayar, amados, no significa falta de fe. Muchas veces hay desánimos, nosotros le llamamos, hay bajones. Eso no es falta de fe, simplemente, amados, es que estamos desconectándonos de la vida espiritual. La definición propiamente de desmayar, el diccionario dice, es perder el valor, desfallecer del ánimo, acobardarse. Pues estar cansado no es pecado, amado, es una conducta normal del ser humano, cansarse. Ahora, rendirse no es una opción. Y cuando nos sintamos así, fatigados, cansados espiritualmente, gloria a su nombre que tenemos armas, tenemos, amados, herramientas que Dios nos ha dado. Venir a la oración, rendir el corazón a Dios. Por débiles que nos sentamos, amados, vengamos a rendir el corazón en una vida espiritual, el quebrantamiento delante de Él. Quebrantemos el corazón ante Dios, amados. Esto es lo que nos va a fortalecer espiritualmente.
El mundo lo mira como una debilidad, pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que cuando nos quebrantamos delante de Él es cuando recibimos fortaleza. Cuando soy débil, fuerte soy, decía Pablo. Entonces, Dios no nos va a reprochar, amados, por estar cansados, pero sí Él nos llama a que jamás nos soltemos de la fe, que jamás nos vayamos a rendir del camino de Cristo Jesús. Así que si nos sentimos cansados, Dios no nos condena, sino que lo que Él hace, amados, es restaurar nuestro ánimo para seguir adelante. Él da fuerzas al cansado. Las fuerzas no provienen de nosotros mismos, sino que provienen de nuestro Señor Jesucristo. Les leo Isaías 40 del 29 al 31. Dice la palabra: Él da esfuerzo ¿a quiénes? Al cansado, amado. Es probable que nos cansemos, somos humanos, pero Él nos va a dar fuerza. Él da fuerza al cansado. Y dice la palabra: y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Y cómo lo logramos, amado? De rodillas, en el clamor, quebrantando nuestro corazón delante de Él, y sepamos que Él nos va a multiplicar las fuerzas. Él nos va a dar, estas fuerzas son espirituales. El 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Son nuevas, amados. ¿Por qué? Porque vienen del Espíritu Santo, vienen de las fuerzas que Él sabe dar. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son fuerzas espirituales que nos reaniman. El problema, amados, no es que estemos débiles o cansados. El problema es permitir malos pensamientos de queja, de murmuraciones, que vayan minando nuestro corazón y empecemos nosotros a querer proceder a alejarnos del camino del Señor, o empezar a buscar fuerzas en otro lugar, quizás en autosuficiencia, en automotivación, en el positivismo. Debemos de buscar ahí, amados, de rodillas en el Espíritu Santo, ir al trono de gracia y misericordia. Él va a dar fuerzas al cansados, porque la verdadera fortaleza, amados, fluye de una relación espiritual en Cristo Jesús. Ahí es donde están nuestras fuerzas, en Cristo Jesús. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. El día que nos separemos de Cristo, amado, ya nos perdimos, nada podemos hacer. Es en Él que vamos a recibir las fuerzas. Las fuerzas solo están en Cristo Jesús y las vamos a encontrar viniendo al trono de gracia y misericordia. Ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Entonces, amados, no es que necesitamos más energía o tomarnos un energizante. Lo que necesitamos es venir a Cristo. Necesitamos palabra de Dios, necesitamos depender de Cristo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, ser renovados por el Espíritu de Dios, como en la oración, en la lectura de la palabra, dándole alabanzas, adorándole más, buscar el servirle, amados, porque Cristo es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. Hebreos 12 del 2 al 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Amados, ninguno de nosotros está pasando una cruz. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, vamos nosotros en camino de Cristo, vamos a estar seguros que vamos a alcanzar el reino de Dios, el reino de Jesucristo. No desmayemos. El 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, animémonos en esto, amados. Si Él no se bajó de la cruz, Él no evitó la cruz, nosotros podemos fortalecernos en Él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No desmayaremos porque estamos en Cristo. Jesús, amados, fue rechazado, 39 latigazos en su espalda, fue traicionado, fue golpeado,
suficiente para cualquiera desmayaran. Él fue crucificado, clavado en la cruz, y aún así no desmayó, perseveró, porque veía, amados, el propósito de nuestra salvación. Veía el propósito eterno para el cual el Padre lo había enviado. Si Cristo perseveró en esa cruz, amados, perseveró en este camino, siendo Dios para cada uno de nosotros, decidamos nosotros entonces perseverar en nuestro Señor Jesucristo y no desanimarnos, no desmayar, no proferir palabras de murmuración ni queja. Entonces, cuando estemos pasando con pensamientos de desánimo, miremos la cruz de Cristo, miremos todo lo que Él padeció y recordemos, si nuestro Señor Jesucristo no se rindió en esa cruz y no se rindió conmigo, yo no me puedo rendir ni puedo desmayar, seguiré perseverando en Él. No desmayemos entonces, amado hermano, la cosecha está a las puertas, la cosecha viene en camino, triunfaremos en Cristo Jesús. Hay muchos casos de que al último minuto se abandona y quizás el milagro estaba en la siguiente oración, y muchos abandonan, como dicen, en el minuto 45, se cansan antes de tiempo. Y esto es en el tiempo de Dios, amados, no es en el tiempo de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el cielo, podemos decir, nunca llega tarde, llega a su tiempo, al tiempo de Dios. La semilla, amados, siempre va a dar fruto. Todo lo que hemos sembrado dará fruto a su tiempo. El tiempo de Dios, sepamos que no es tarde, sino que el tiempo de Dios es perfecto. El enemigo va a querer tenernos fatigados, cansados, aburridos, desanimados, en queja, en murmuración. Pero Dios quiere fortalecernos en su palabra, fortalecernos espiritualmente. Entonces no soltemos, amados, la oración, no soltemos, amados, el servirle a Dios, no soltemos la fe en el Hijo de Dios, no soltemos a Cristo por difícil que se ve el camino o quizás porque no hemos recibido una respuesta favorable todavía. Sigamos perseverando en la fe del Hijo de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado, decía el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. Es en Él, amados, que vamos a recibir la paz de Dios. En este mundo, dice, tendréis aflicción. Aquí van a haber aflicciones, amados, de toda clase de nombre, de todos colores y de sabores. Van a haber aflicciones, pero confiad, dice la palabra. Yo he vencido al mundo. No perdamos la fe. La palabra de Dios es verdad y es verdadera, y todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. La victoria, amados, no está en nuestras fuerzas, sino que la victoria está en aquel que prometió, en aquel que venció por nosotros, en Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo nos dice: no desmayemos, no nos rindamos, no retrocedamos, perseveremos en la fe del Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, amados, sigue obrando. Él está sentado a la diestra de Dios, Él está vivo y nos está viendo. E incluso cuando nosotros no lo podemos ver a Él, pero sabemos que Él sí nos mira a nosotros y está intercediendo por nosotros. Oramos. Padre bueno, infinito en gracia, en amor, en misericordia, venimos delante de ti, Padre, con ruego, con súplica, pidiéndote, Padre, que renueves nuestras fuerzas espirituales, Señor. Oh Padre, pidiéndote, Dios de gloria, que seas tú dándonos ánimo, Padre, que seas tu Espíritu Santo nos guiándonos siempre, Señor, que no desmayemos, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda en el nombre de Jesús, que podamos decir desde lo profundo de nuestro corazón: en Cristo no desmayaré, en Cristo sigo avanzando, en Cristo venceré y llegaré a la meta, en Cristo permaneceré por siempre. En el nombre de Cristo, Padre, hemos orado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, por todos los siglos. Fortalece nuestra vida, Padre.
señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Aleluya. Te acercamos, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor. Tú has sido tan fiel, Señor. Levantamos un clamor hacia ti, Señor. Levantamos nuestra alabanza delante de ti, Señor, porque solo tú